Bueno, vamos a dar comienzo al último seminario de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional, el último de este año. Vamos a tener dos speakers, Jessica y Marcia, y aprovechamos para decir que este es el último del año, vamos a reanudar con estos seminarios en marzo del año que viene. Hoy, bueno, la primera speaker es Jessica Carballido. Bueno, vamos a dar comienzo al último seminario Nacional del Sur, de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Trabajando en el área de bioinformática en la Universidad Nacional del Sur y el Departamento de Computación. Y nos va a hablar de análisis bioinformático de datos de expresión de genes aplicado al estudio del cáncer. Bueno, Jessica, bienvenida y adelante con tu presentación, te escuchamos. Gracias, Georgie. Vamos a compartir. Bien. Bueno, yo les voy a contar un poquito lo que estoy trabajando. Esta charla está un poquito basada en una que di hace poquito para el encuentro de mujeres en bioinformática, así que quienes hayan participado de ese encuentro van a encontrar que hay algunas cosas en común porque es un poco lo mismo lo que tengo que explicar. Bien, les cuento un poquito primero de dónde vengo. Mi grupo de investigación de origen es el grupo que está dirigido por el doctor Ignacio Ponzoni, que es el grupo de investigación en bioinformática y quimioinformática del ISIC y de SIC dentro de la Universidad Nacional del Sur. ¿Sí? Con Ignacio es con quien yo trabajo desde mi beca doctoral, aunque no siempre trabajé en bioinformática, antes trabajaba en la parte de ingeniería de procesos, en un área bastante diferente. A partir de hace 2 años más o menos empecé una colaboración iniciada por mí con el Laboratorio de Biología del Cáncer, que es un laboratorio que trabaja acá en Bahía Blanca, dirigido por el doctor Alejandro Curino y la doctora Facchinetti, y en particular desde ese momento con quien tengo más interacciones con la doctora Marilina Mascaro, que es una bioquímica que pertenece a este grupo. Entonces, a partir de esta colaboración surgió un nuevo grupo de investigación que yo dirijo, en donde estamos algunos investigadores del Departamento de Computación de la Universidad del Sur, entre los cuales también hay algunos integrantes del Laboratorio de Visualización, que son Luján Ganusa y Silvia Castro, con ellas también estamos trabajando en cosas de visualización. También la gente, como les dije recién, del Laboratorio de Biología del Cáncer, y además, en el último año, empezamos también a trabajar con Ana Carolina Olivera y Pablo Vidal, que son de la Universidad de Cuyo, están trabajando allá, son 2 investigadores de CONICET, y con ellos estamos pidiendo un becario, Matías Rojas, con el que ya empezamos a trabajar este año y tuvimos un montón de resultados, y esperemos que salga la beca de CONICET con él. Así que bueno, con todo este grupo de gente estoy trabajando en el último tiempo, y digamos que pude crear el grupo de investigación dedicado al diseño, implementación, aplicación y validación de herramientas bioinformáticas para el análisis de datos ómicos en el estudio del cáncer. Acá les presento mi departamento, el Departamento de Computación, que es un edificio nuevito que tenemos, estrenamos hace poco. Estamos muy contentos, lástima que el último año no pudimos ir mucho, como nos ha pasado a todos, pero bueno, se extraña. Y acá les muestro un poquito dónde estoy para que vean en el mapita. Bien, lo primero que les voy a contar es por qué es importante el estudio que hacemos, qué es lo que nos motiva a investigar la expresión de los genes. Les voy a explicar brevemente qué datos se obtienen a partir de los distintos tipos de experimentos, que los principales son experimentos de microarray y de RNA-seq, los tipos de estudios que se hacen sobre esos datos, y bueno, algunas aplicaciones y un desafío actual que tenemos, junto con ideas futuras y los comentarios finales. Bien, a nosotros lo que nos importa y nos mueve a investigar básicamente es entender qué genes están relacionados con determinados tipos de cáncer. ¿Sí? Me gusta mucho este mapita, porque obviamente en este mapa lo que se ve son genes, nombres de genes, donde cuanto más grande es el nombre, más evidencia hay de que con un funcionamiento raro de este gen hay una relación con algún tipo de enfermedad.
¿Cómo juega la expresión de los genes en todo esto? Bueno, a mí me gusta explicarlo de una manera computacional, que es pensar, las que ejecutan todas las acciones en nuestro organismo son las proteínas. Pido perdón a los biólogos si meto la pata con algo. Las que ejecutan son las proteínas, las que tienen el algoritmo están dentro del núcleo de la célula, ¿sí? Entonces, en el ADN tenemos el algoritmo que se tiene que ejecutar en la proteína. Entonces, ¿cómo llega la información del ADN a la proteína? Llega a través del RNA mensajero. Entonces, la expresión del gen lo que nos está indicando es cuánto se va a ejecutar lo que tenga que hacer esa proteína, ¿sí? Entonces, básicamente, tanto los experimentos de microarray como los de RNA-seq lo que hacen es medir la cantidad de RNA mensajero para ver cuánto de activo o inactivo está un gen, ¿sí? Entonces se supone que hay una relación directa entre la cantidad de RNA mensajero y el nivel de actividad del gen, y eso es lo que se le llama la expresión del gen. En este mapa, por ejemplo, podemos ver que aparece en el cáncer de mama el ER2 y se sabe que está amplificado en el 30% de los cánceres de mama. Que el aumento en el número de copias de este gen lleva a un aumento en la expresión de la proteína, obviamente, y se supone que genera un aumento en la proliferación de células. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Que la sobreexpresión de ese gen puede hacer que el tumor sea más agresivo. Y además también hay indicios de que el tumor puede ser más sensible a los tratamientos de quimio, ¿sí? Entonces siempre hay una asociación entre cuánto está de activo un gen en un tipo de tejido y algunos tipos de enfermedades. En particular, con el grupo de biología del cáncer, trabajamos principalmente con cáncer de tiroides, cáncer de piel y cáncer de mama. Y acá podemos ver una matriz ejemplo, un pedacito de matriz de un experimento de microarray, donde lo principal que nos interesa a nosotros como bioinformáticos es saber que lo que tenemos en cada celda es un número real que indica la abundancia relativa del RNA, ¿sí? Entonces, a mayor valor, mayor expresión del gen. ¿Qué diferencia hay con los experimentos RNA-seq? Que lo que tenemos son números enteros, que son reads, ¿sí? Son conteos. Entonces, básicamente lo podemos pensar como algo similar. En los dos casos, si tengo un valor más alto, es más expresión, pero el manejo desde el punto de vista principalmente estadístico es muy diferente, porque en un caso tenemos números reales, ¿sí? Tenemos una distribución en general que se puede asumir normal, aunque yo siempre lo chequeo por las dudas, que tengamos distribución normal en los genes, y en este caso se asume una distribución binomial negativa, y el tratamiento desde el punto de vista matemático, estadístico, es bien diferente en las dos matrices. Si bien la del RNA-seq tiene una transformación a un tipo microarray, que bueno, después en todo caso lo vamos a ver que es lo que hace el paquete Lima, ¿sí? Pero en general el tratamiento de las dos matrices es diferente, si bien lo que están representando es lo mismo, más o menos expresión de un determinado gen. En este pedacito de matriz lo que agregamos es la información de las muestras, ¿sí? Las matrices siempre tienen filas que representan genes, o probes en realidad, o sondas, pero bueno, abstrayendo un poquito el nivel, se puede pensar como genes. Y las columnas son las muestras. Las muestras, además de tener un nombre de muestra, tienen lo que se llaman las metavariables, que son toda la información adicional que tenemos sobre la muestra. Por ejemplo, si la muestra pertenece a una mujer o a un varón, si tenemos la edad, si se hizo algún tipo de tratamiento, o si pertenece, por ejemplo, como en este caso, a distintos tipos de tejidos. En este caso tenemos que las primeras 3 muestras son de tejido de control, las segundas 3 son adenoma y las últimas son de carcinoma. Entonces, estas metavariables de la matriz lo que hacen es agrupar las muestras de acuerdo a distintos criterios, ¿sí? Y nos definen de alguna manera clases. Entonces esto hace que tengamos todo un montón de estudios que están orientados al análisis de estas clases en el caso de que las tengamos, o al análisis o al descubrimiento de estas clases en el caso de que no las tengamos, ¿sí? Cuando no tenemos esta información adicional, estaríamos en este caso de estudio, donde, por ejemplo, una de las técnicas más comunes es hacer clustering o agrupamiento, ¿sí? Y tratar de encontrar algún patrón o algún comportamiento de las muestras que las pueda agrupar. Obviamente, en este caso estaríamos hablando de un machine learning de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Y en el caso que tengamos esta información adicional de las muestras, tenemos 2 tipos de estudios bien conocidos, que es hacer clasificación, ¿sí?
poder predecir la clase, o sea, entrenar un clasificador con toda esa información que tenemos en la matriz y después darle valores de genes y que nos pueda predecir a qué clase pertenecen. Y la parte de expresión diferencial, que es una parte con la que yo he estado trabajando mucho en el último tiempo, que básicamente tiene mucho de análisis estadístico. Que lo que hace justamente es comparar las clases, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplitos muy sencillos de la parte más básica, que es tomar los datos y hacer clustering, o tomar los datos y ver si hay genes que correlacionan, ¿sí? Si el perfil de un gen es similar al perfil de otro gen, a lo largo de todas las muestras, bueno, puede ser que estén participando de algún proceso biológico juntos, entonces, bueno, esto siempre es de interés. Por ahí se pueden buscar cuáles son los genes más correlacionados, o por ahí se puede buscar a partir de un gen de interés cuáles son los que están comportándose similar a ese gen. Es importante en este punto tener claro que la correlación en este caso no hace que los genes que correlacionan sean menos importantes. ¿Sí? Muchas veces las variables, porque los genes son los que representan las variables, en el caso de que hablemos de una regresión o de lo que sea, cuando tienen una correlación alta se tienden a eliminar, porque se supone que, por ejemplo, si uno está trabajando con una regresión, no queremos que haya multicolinealidad. Entonces nos quedaríamos con uno porque los otros se asumen que son como sinónimos, ¿sí? De la variable que podemos tomar como principal. Bueno, en este caso no, en este caso por lo menos con lo que yo vengo trabajando con la gente de biología, el hecho de que los genes tengan un perfil que correlaciona con otro gen es interesante y no puedo dejar de mirar el segundo gen por más que su comportamiento sea similar con el primero. Entonces, en este caso tenemos que tener cuidado, si vamos a usar un clasificador, bueno, ver que sea un clasificador apto para cuando las variables no son independientes entre sí. Bien, y por último acá tenemos un caso bien básico de comparación de clases, donde lo que vemos es que podríamos hacer un boxplot de un gen, por ejemplo, entonces acá vemos que si yo miro este gen a simple vista, podría pensar que en los tejidos de carcinoma la expresión está más baja, entonces haríamos un test estadístico para corroborar que esta diferencia que estoy viendo en el gráfico es significativa. En este caso haríamos una ANOVA, porque tenemos 3 grupos, y bueno, nosotros cuando estudiamos esto, nos encontramos con este gen, y fuimos a buscar, en general lo buscamos en bibliografía, o en las herramientas que vamos a ver un poquito más adelante, en este caso en GeneCards, que es una base de datos que da mucha información sobre enfermedades relacionadas con genes, nos cuenta que este gen tiene la proteína que está codificada por él, es una supuesta proteína supresora de tumores, entonces tenía mucha lógica ver que si está expresado por debajo del promedio, entonces no está suprimiendo tumores y se asocia con varios tumores malignos, incluyendo cáncer de mama y leucemia, ¿sí? Y esto nosotros lo hicimos, el estudio donde apareció este gen, en datasets de cáncer de tiroides. Entonces, bueno, se podría pensar que no solo en estos que están reportados, sino también en cáncer de tiroides estaría relacionado este gen. Estos son los tipos de reflexiones que uno va haciendo a medida que va estudiando los datos de estas matrices. Bueno, acá les muestro que nosotros una vez que encontramos grupos de genes, obviamente hacemos un montón de estudios sobre la evidencia que hay sobre esos grupos de genes, basados principalmente en Gene Ontology y en KEGG, ¿sí? Acá tenemos una lista de las aplicaciones que usamos, para buscar a ver si juntos aparecen, si no aparecen, cuántos aparecen, por qué, en qué proceso biológico, en qué función biológica aparecen. Bien, y yendo específicamente a los últimos trabajos que hicimos, tenemos por la parte más computacional, digamos, que es la parte que trabajo con la gente de Mendoza, tenemos ya aceptado este trabajo, que lo que presenta es una metaheurística, un algoritmo genético celular, que se combina con una búsqueda local, ¿sí? Se compara con otros métodos similares, y bueno, este ya está aceptado, y además con la gente de Mendoza, como les comentaba, también tenemos varios trabajitos a congreso que ya fueron aceptados y presentados, siempre en el área de bioinformática. Este trabajito lo tengo enviado a una revista, todavía no tenemos respuesta, pero acá lo que hacemos es usar un algoritmo genético, ¿sí? Presentamos todo el workflow, usar un algoritmo genético para generar varios grupos de genes que tienen una correlación alta y que están diferencialmente expresados. ¿Qué significaba diferencialmente expresados? Que tienen una expresión distinta en los distintos grupos. Por ejemplo, normal tumor tiene más baja o más alta, si en esos box plots se ve clarísimo, eso es que esté diferencialmente expresado.
Entonces, generamos varios grupos, y lo que hacemos con este método que presentamos en esa revista es tratar de encontrar nuevos genes que aparezcan junto con genes que ya fueron descubiertos, ¿sí? Siempre la idea de esto es, a partir de los datos, obtener nuevo conocimiento. Entonces, bueno, un poquito lo que se muestra acá es una forma de analizar todos esos datos y ver si encontramos nuevos genes que estén relacionados con el cáncer que se esté presentando en la matriz de expresión. Acá les muestro un par de artículos que ya se presentaron con la gente de biología, ¿sí? Donde se ve bien, está la parte netamente biológica, y que siempre está bueno porque ellos por ahí cuentan con poquitas muestras para trabajar, entonces el soporte de trabajar con una herramienta bioinformática que permite no comparar por ahí miles, porque tampoco es que nos sobran las muestras, pero sí por ahí ellos trabajan con 2, 3, y nosotros trabajamos con 100, 200 muestras. Entonces acá, bueno, se ve bien el trabajo conjunto del trabajo biológico junto con el trabajo bioinformático. Estos trabajitos ya fueron presentados. Bien, y por último, les quería contar un poquito de un desafío que venimos trabajando hace ya un tiempito, que tiene que ver con una aplicación bien específica y bien puntual de cáncer de tiroides, ¿sí? En este desafío, ¿cuál es el problema? El problema es que se hacen, cuando hay algún nódulo o algo sospechoso, se hace una punción en la tiroides, y de esa punción sale una clasificación que se llama Bethesda, donde en la mayoría ya directamente se dice que son benignos, en un porcentaje muy chiquito son malignos, y en un porcentaje medianamente importante tenemos que es indeterminado el tejido. Entonces, en estos casos, actualmente lo que se hace es una extracción total de la tiroides, ¿sí? Y una vez que se extrae la tiroides, se encuentra que un porcentaje muy chico era cáncer y un porcentaje muy grande eran nódulos benignos. Entonces, ¿esto a qué lleva a pensar? Que si se pudiera, de alguna manera, encontrar alguna forma de subdividir estos indeterminados, se podrían ahorrar muchas cirugías, lo cual conlleva muchos beneficios, obviamente, económicos del paciente, etc. Entonces, nuestra idea sería encontrar un grupo de genes y poder armar un clasificador, ¿sí? Un clasificador que, a partir de los niveles de expresión de estos genes, pueda sugerir si, de acuerdo a ese clasificador, el tejido es normal o es un tumor. Obviamente, en todos los casos que uno piensa en este tipo de herramientas, se está hablando de herramientas de soporte de decisión, no son herramientas de decisión finales, ¿sí? Entonces, la idea sería, tengo conjuntos de datos de cáncer de tiroides, si la idea es juntar varios, y de los dos tipos, tanto de microarray como de RNA-seq, armar el conjunto de genes informativos. En esta parte es en la que estamos trabajando durante todo el último año, en decidir esos genes, ¿sí? Estudiarlos de a uno, de a varios, de a grupos, analizarlos. Una vez que estén definidos esos genes, reducir los datasets a esos grupos de genes y tratar de integrarlos para entrenar al clasificador. Una vez que el clasificador está entrenado, la idea que es, a partir de la expresión de los genes que se eligieron, alimentar al clasificador y obtener una sugerencia, una predicción de clase, ¿sí? Y que esto, junto con el resultado de PAF, se pueda usar quizás para demorar un poco una operación o para modificar un tratamiento o lo que sea. Bien, como idea futura principal que tengo en este momento es empezar a trabajar con autoencoder variacional, que el objetivo principal, ya vi algún que otro artículo que hace cosas parecidas, generar muestras, ¿sí? El objetivo de este tipo de red neuronal es que se pueden generar muestras virtuales, lo cual sería muy útil porque todos sabemos que en las matrices de expresión tenemos matrices muy largas en cuanto a cantidad de genes y muy pocas columnas que son las de las muestras. Entonces, tener más muestras, disponer de más muestras para poder hacer todos los análisis sería súper importante y útil. Bien, 20 minutos. Como comentarios finales, me parece que el principal es que lo que vengo aprendiendo desde que tengo este trabajo interdisciplinario es un montón, y está buenísimo porque tanto ellos traen problemas que son interesantes para mí, como yo les puedo pasar información que a ellos les sirve para validar todos los experimentos que hacen. Así que bueno, principalmente es eso, la importancia del trabajo interdisciplinario
y también el hecho de también tener la posibilidad de transferencia, que por ahí cuando uno hace investigación a veces no se encuentra muy seguido en el camino con la posibilidad de hacer transferencia. Si logramos este clasificador, podríamos generar un kit, que de hecho en Chile ya existe un kit de este estilo, que esta se podría, bueno, vender y demás. Así que, bueno, me puse a cerebro ahí porque siempre me acuerdo que cuando empecé este trabajo con Marilina, que es la chica bioquímica con la que trabajo más a menudo, nos pusimos a charlar sobre su trabajo in vivo, entonces a ver qué pasaba con esos ratoncitos, y ella me dijo, bueno, yo lo único que espero es que el día que los ratones conquisten el mundo, yo no estar presente. Me causó mucha gracia, y yo en ese momento lo que pensé fue, menos mal que a nosotros nos toca estar del lado de las computadoras. Así que eso me pareció muy gracioso en el momento que sucedió. Bueno, con eso me despido, les agradezco muchísimo la atención y obviamente estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por tu charla, re interesante, el tiempo impecable, así que re bien. Buenísimo todo lo que contás. Voy a empezar yo con algunas preguntas y hasta que aparezca alguna del público o alguien acá del Zoom si quiere preguntar. Con respecto a, cuando hablaste, el artículo es el trabajo sobre algoritmos genéticos que descubrías coexpresión de genes que no, descubrís genes, digamos, que estaban coexpresados. Sí. La pregunta es cómo asignás, digamos, los detectás por coexpresión, pero cómo le asignás función biológica o llega hasta ahí el trabajo y no incluye esa parte. No, en realidad, no sé si te puedo volver a presentar. Sí, dale. Te lo explico más en detalle, que por ahí por tiempo no me animé a decirlo todo. Lo que hace en sí el algoritmo genético es elegir grupos de genes que sean, que tengan expresión diferencial, que estén diferencialmente expresados y sí, que entre todos tengan un buen promedio de correlación, ¿sí? Sí. Eso solo es lo que mira el algoritmo genético. Entonces, de ahí vos sacás, de cada corrida independiente, sacás grupos de genes, sí, ¿sí? Grupitos que cada uno entre sí tiene correlación y están diferencialmente expresados. Recién ahí viene el análisis de overrepresentation, ¿sí? Hago el test hipergeométrico para ver con qué términos de Gene Ontology están asociados esos grupos de genes. Entonces, de ahí saco varios términos, ¿sí? En cuanto al proceso biológico. De claro, cada grupo. A partir de los términos que anotan los genes que correlacionaron con él, sería. Los términos que anotan a todo el grupo de genes. Ah, ok, ajá. Sí, a todo el grupo. Está. ¿Sí? Sí. Lo mismo con cada uno de los grupos. Claro. ¿Sí? Los términos asociados a cada grupo de genes. Entonces, de ahí lo que hago es ver cuál es el término que más veces apareció entre todas las corridas. Claro, bien. Y de ese término me fijo qué genes están anotados a ese término. Claro. Y entonces ahí hago como un camino inverso. Vuelvo a tomar los grupos de genes y me fijo de los que estaban anotados en ese término que apareció muy frecuente, ¿cuáles hay en común con los grupos que encontré yo? Claro. Y de estos, ¿con cuáles me quedo? Me quedo con los que no estaban en común, que en realidad son los que me pueden interesar como conocimiento nuevo. Nuevo, claro. Ajá. ¿Sí? Y de esos que no estaban de cada grupito de genes, me quedo con la intersección. Si hay alguno que quedó fuera de todo eso, pero que siempre apareció correlacionado y como diferencialmente expresado en todos los grupos, puede ser un gen de interés. Claro, está bueno, buenísimo. Después tengo otra pregunta del último que mostraste, del problema del cáncer de tiroides. Dos preguntas. Una es, la entrada a esa red es la expresión de los genes, no son imágenes a ese clasificador, es simplemente expresión. Ajá. Creo que con PCR con que sacan la expresión de los genes, entonces el valor de expresión de los genes. Y cuando vos decís que lo vas a meter con redes convolucionales, que por ahí trabajan más bien con imágenes, ¿cómo pensaste enganchar esas dos cosas? No, esto no es para enganchar, esto es a futuro para poder generar muestras para agregar a los datasets que esté trabajando en ese momento. No está relacionado con de expresión, ajá. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Gracias, Jessica. Tengo acá unas preguntitas que vienen de YouTube. Dice de Yara Vera, a partir de un gen que encontramos o no aumenta la probabilidad de tejido cancerígeno, ¿cuál podría ser un siguiente paso en la investigación? ¿Se seguiría aplicando bioinformática?
Sería a partir de... Sí. Yo creo que depende con quién estás trabajando, porque depende también cuánta evidencia encontraste de que ese gen está relacionado o no con algún tipo de cáncer. Si estás trabajando con gente, como es mi caso, y ellos están interesados en ese gen, seguramente hagan más estudios desde el punto de vista biológico. Si no, siempre se puede buscar más evidencia, como puse en las herramientas que tenemos todos a disposición para ver si hay ya datos sobre ese gen o no. Siempre se puede buscar más desde el punto de vista informático, y si tenés el contacto con la gente de biología, también está bueno si ellos están interesados en hacer la verificación más palpable. Final. Bueno, buenísimo, Jessica, muy interesante todo, muchísimas gracias.